Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Miguel Noche Radio. Llevamos unos cuantos hablando ya sobre Elon Musk, sobre Twitter, y es que cuando este hombre coge algo, pues tiene que ser noticia, porque no se pone a hacer las cosas como todo el mundo, sino que lo hace a su manera. Pero, ¿qué ocurriría si no fuera el único, si hubiera un segundo Elon Musk? Miguel Noche Radio. Pues eso es lo que me he encontrado hoy, y me he encontrado que no sería el único Elon Musk, o lo que es lo mismo, no sería el único que da prioridad a ese tipo de cosas, negocios, llámale como quieras, y hay cierto paralelismo entre cierta persona y Musk. Obviamente hay algo que es imprescindible para parecerse a Elon Musk, porque si no es imposible, y es que tiene que ser millonario, porque si no, seguir la estela de alguien así es imposible, como digo. Pero sí, se trata de alguien que también es millonario, pero no te lo pierdas, que es que la forma en que comenzó su fortuna también es la misma que la del propio Elon Musk, pero no parecida ni paralela, sino la misma. O sea que yo creo que vamos a echar un vistazo porque no deja de ser curioso y a saber si este hombre empezaremos a hablar o a oír hablar de él en lo sucesivo porque tiene toda la pinta. Dice así: ¿quién es Brian Johnson? Algunos le conoceréis ya. El millonario rival de Elon Musk en su negocio más futurista. Elon Musk lleva unos meses siendo noticia por su adquisición de Twitter, pero el magnate tiene tantos proyectos que cuesta pensar cómo es capaz de abarcarlos todos. No en vano, ahora que está tan centrado en Twitter, los accionistas de Tesla parecen estar echándoselo en cara. De una forma u otra, además de la red social, Tesla, SpaceX y sus cohetes o The Boring Company, Musk cuenta en su cartera de empresas con Neuralink, la más futurista y extraña de todas. Su objetivo es conectar inteligencia artificial al cerebro humano por medio de un chip implantado en la cabeza. Hace 1 año y medio fue noticia al lograr su primer gran hito, conseguir que uno de sus implantes aplicados en un macaco consiguiera que el simio jugara al juego Pong con la mente. Recordamos al mono Page y cómo cada vez que acertaba se le daba una chupadita de zumo de plátano. Pues su aplicación podría ayudar a personas con parálisis a contar con más destrezas y posibilidades de comunicación, pero también a potenciar el poder de la mente humana para poner a la IA como herramienta del hombre dentro de la mente. Musk se ha mostrado receloso en más de una ocasión del poder de la inteligencia artificial podría tener en el futuro. Pero aunque Neuralink parezca más que puntera en este campo, lo cierto es que Musk y su empresa tienen un rival importante. Otro millonario que curiosamente hizo fortuna vendiendo su empresa a PayPal. Fíjate qué curiosidad, es como encontrar una aguja en un pajar. La compañía de pagos que también fundó Elon Musk. Hablamos de Brian Johnson. Brian Johnson, un emprendedor millonario obsesionado con la longevidad y potenciar la mente humana. Johnson fundó hace unos años una empresa, Kernel, startup de Los Ángeles que trabaja en la fabricación de chips para insertarlos en el cerebro humano. Estos chips, que en realidad son hardware tecnológico diseñado para leer y escribir código neuronal, se utilizan en un primer momento en personas con enfermedades o deficiencias para restablecer el funcionamiento normal del cerebro. En el futuro, Johnson espera que la tecnología progrese de modo que incluso los seres humanos sanos puedan implantarse chips en el cerebro y convertirse de hecho en superhumanos. La implantación de potencia informática en el cerebro podría ayudar a los humanos a tener una memoria casi perfecta, leer libros instantáneamente y comunicarse con otros humanos implantados telepáticamente. O sin hablar, explica Johnson, cuyo planteamiento es muy similar al de Elon Musk. Me parece a mí que están aspirando a llegar demasiado lejos. Y en cierto modo sí es cierto que se les va un poco la pinza, o sea que hay cierto paralelismo entre ambos personajes. Johnson cree que nuestra generación se definirá por la forma en que nos enfrentamos a la perspectiva de funcionar a los humanos con la tecnología de las máquinas. El tiempo y el lugar de una generación se definen por los debates que tienen. Así, por ejemplo, tenemos los derechos civiles, los derechos humanos, el derecho al matrimonio y el derecho al aborto. Creo que el próximo debate de nuestra sociedad será el de los derechos de la evolución, contaba Johnson a la CNBC en una entrevista hace un par de años. Hay una reticencia general a que los humanos adopten ciertas formas de mejora, dice Johnson. Por ejemplo, cuando la cirugía plástica se hizo técnicamente posible por primera vez, fue muy temida y relegada a los márgenes.
Ahora, sin embargo, la cirugía estética es algo común, dice Johnson. Creo que veremos que ocurre lo mismo a medida que consigamos formas más potentes de mejora en la genética y la mejora neurológica y el aumento físico. Este Johnson viene fuerte. Así labró su fortuna a Johnson. Para lanzar Kernel, Johnson, que ahora tiene 45 años, aportó $100 millones de su propio bolsillo. Un dinero, eso sí, que le costó tiempo generar. Cuando tenía 20 años estuvo cerca de arruinarse. Estaba arruinado, tenía 2 hijos en casa y no podía pagar las facturas. Estaba endeudado hasta las cejas y no podía encontrar trabajo. Me presenté a 60 trabajos. Nadie me contrataba. Nadie quería ni siquiera concederme una entrevista, dice. Bueno, nos está contando un poco su biografía. En ese momento envió un correo tampoco. Finalmente, Johnson encontró un trabajo vendiendo tarjetas de crédito de puerta en puerta. Le pagaban la comisión, se dedicó a vender a domicilio y batió todos los récords de venta anteriores, dice. También se le ocurrió entonces la idea para un negocio que le haría millonario. Encontré que haría muchos puntos de mejora en los pagos y pensé que había una oportunidad increíble para construir una empresa excepcional, dice. Johnson pasó a fundar y lanzar Braintree, una empresa del procesamiento de tarjetas de crédito que hizo crecer y vendió a PayPal, ya adquirida a su vez por eBay en 2013 por $800 millones. Liberado financieramente, Johnson asegura que quiso crear algo que tuviera una influencia completa en el mundo. Y ahí fundó Kernel y después Blueprint en 2021, otra empresa en estudiar los órganos humanos para mejorar su longevidad. Aquí tenemos a Johnson. Cuando parecía que no podía haber otro Elon Musk, resulta que, ¿por qué no? No quieres caldo, toma 2 tazas. Pero vamos a decir que también tiene muchos simpatizantes, o sea que si quieres caldo, toma 2 tazas, en este caso. De cualquier forma, tenemos a un tal Brian Johnson, que hace su fortuna no de una forma similar o paralela a como la hizo Elon Musk, sino de la misma forma, haciendo un negocio relacionado con tarjetas de crédito que más tarde vende a PayPal. Y a partir de ahí sus prioridades son un poco parecidas, no, son las mismas que las de Elon Musk, salvo que el abanico de Musk es más extenso. Pero habría que ver a Brian si realmente, pues yo que sé, tuviera más tiempo para volcarse o a lo mejor más fortuna, no lo sé. Pero en el aspecto del chip, pues ahí tenemos a otro que lo viene dando, a otro que nos viene poniendo el chip. Y para lo mismo, pues para hacer el bien, para aumentar nuestras capacidades, para ser superhumanos, etcétera, etcétera. Así que tenemos ya a otro más que viene por ahí, a otro más o a otro Musk. Un poco tanto monta tanto. Bueno, pues ya me contarás qué te ha parecido. Cuando parecía que este personaje, Elon Musk, precisamente era irrepetible y cuando le hicieron, rompieron el molde, pues a lo mejor dijeron, ¿para qué romperlo si podemos tener 2 por el mismo precio? Como ya dijera en su día aquel hombre de la película Contact a Ellie, la protagonista. ¿Para qué vas a tener una sola máquina de viajar en el espacio-tiempo si por el doble de precio puedes tener 2? Bueno, pues como de costumbre te voy a invitar a dejar tu opinión más abajo y ya me contarás qué te ha parecido. También decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.